Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros nuevamente para continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie Imaginadores de la Divinidad. Estamos introduciendo hoy el capítulo número 6 del contenido. Decimos capítulo 6 del contenido porque recordamos que hay un capítulo inicial que es un capítulo introductorio a la serie, pero ya estamos viendo ya los capítulos del contenido. Entonces este es el capítulo 6 del contenido, sería el capítulo 7 de la serie en general, y este capítulo se titula Dios se proclama creador. Es Dios quien crea al hombre, no es el hombre quien crea un Dios. Es Dios el creador del hombre, es Dios es el creador de la humanidad y no son los hombres los que crean dioses. Eso no sucede. Entonces vamos a estar leyendo en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, verso 21, y en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 al 28. Dice Isaías 44, 21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Hay un par de detalles que me llaman la atención de este versículo y es que comienza diciendo acuérdate y termina diciendo no olvides. Noten ese énfasis, o sea, es muy marcado, verdaderamente muy notable. El propósito de ese versículo es que en este caso le está hablando a Israel porque recordamos que estamos leyendo el libro del profeta Isaías, quien escribió 500, 700 años antes de Cristo, y en aquel momento la nación de Israel era el pueblo de Dios, o sea, era la iglesia del mundo, era el pueblo que Dios había formado, era la congregación de personas que Dios había redimido de Egipto y que los había convertido en un pueblo sacerdotal, eran el pueblo que recibió la revelación de Dios hasta donde la habían recibido en ese momento. Recordamos que la revelación todavía continuó progresando, o sea, continuó progresivamente en aumento hasta su culminación en la persona de Jesucristo y con el cierre del canon de la Escritura en el libro de Apocalipsis, ya con el Nuevo Testamento. Pero estamos en un momento, es decir, estamos viendo un momento histórico donde el profeta Isaías, no recuerdo si 500 o 700 años, perdónenme ese detalle, antes de Jesús, le está hablando al pueblo de Israel, específicamente le está hablando al pueblo de Israel, pero la enseñanza para el pueblo de Israel es perfectamente aplicable para la iglesia de hoy. En la revelación progresiva, habiendo avanzado el tiempo y Dios habiendo dado mayor revelación hasta su culminación, con el cierre del canon de la escritura en el libro de Apocalipsis y con la revelación de Jesús en quien Dios se hizo hombre, la máxima revelación de Dios al mundo en la persona de Jesucristo. Ya cuando llega ese momento, Dios forma su iglesia, que su iglesia está formada por judíos, o sea, israelíes o israelitas, y gentiles, o sea, gentiles se refiere al resto de las personas del resto de las naciones aparte de Israel. Como dato curioso, la palabra gentiles no es que se está refiriendo a la virtud de ser una persona gentil en el sentido de ser una persona amable, una persona de buenos hábitos, una persona servicial, tratable, educada. No está hablando de ese tipo de gentil. Está hablando de una palabra que utilizaban los israelitas para referirse al resto del mundo como gentuza. Es la palabra, más bien es un término peyorativo, un término eh, que trata eh, de, de desvalorar al resto de las personas del mundo,
O sea, el resto de las personas del mundo eran considerados por Israel, eran considerados como perros, eran considerados como pasto del infierno. Eh, Así es como ellos los veían, y la palabra gentiles que ellos usaban para referirse al resto del mundo era una palabra que quería más bien decir algo como las gentes, pero en un sentido, me disculpo, en un sentido eh, peyorativo, un sentido en el que se trata de, de desvalorar, de mostrar poco aprecio por el resto de las personas del mundo. Bueno, la palabra gentil tiene que ver con eso. Hoy por hoy, el pueblo de Dios es la iglesia, no es la nación étnica de Israel, sino la iglesia, el pueblo comprado por Dios por el sacrificio de Jesús. En ese sacrificio de Cristo, Cristo pagó el precio por su pueblo, que es la iglesia. Y esa iglesia está formada por israelitas y personas del resto de las naciones del mundo, personas escogidas de entre todos estos pueblos para formar este pueblo redimido, o sea, rescatado por la sangre de Cristo, y un pueblo a quien Dios ha perdonado sus pecados, un pueblo que ha sido llamado de las tinieblas espirituales del mundo para reconciliarse con Dios, su creador. Ahora, otro detalle interesante de este versículo 21 es que Dios es el formador, o sea, el creador de Israel, de su pueblo. Lo mismo se aplica para la iglesia de hoy. Dios es el creador, el formador, el redentor de su pueblo. Por lo tanto, el pueblo de Dios, que en el caso de Isaías le está hablando a Israel, y para nosotros es la iglesia en general, el pueblo de Dios es siervo del Señor, es siervo de Dios, porque Dios es el formador o el creador de este pueblo. De modo que si Dios es el creador, Dios es el Señor. Y por lo tanto, el pueblo de Dios es siervo. La palabra siervo, más bien lo que significa es esclavo. Pero entendamos que la esclavitud, en el sentido de ser esclavos de Dios, no es una mala esclavitud, no es una servidumbre, no es una mala servidumbre, es una buena servidumbre, porque si usted lo entiende bien, es decir, si usted entiende bien estas cosas, la gran realidad es que el hombre en general, el hombre en su sentido general, siempre va a ser siervo, siempre va a ser un servidor un servidor de una de las partes, Estaba buscando la mejor manera de decirlo de manera más sencilla. El hombre siempre va a ser servidor de una de las partes, o sea, o es servidor de Dios o es servidor del mundo espiritual diabólico. O es servidor del mundo diabólico o es servidor de Dios. Pero el hombre no puede escapar de ser el siervo de alguien. Eso va a suceder. Eso inevitablemente va a suceder. Entonces, la cuestión está en que si somos siervos de Dios, pues como siervos de Dios tendremos redención, o sea, rescate, liberación de ese otro mundo espiritual que es condenable, porque es un mundo espiritual que se aparta del servicio al Dios vivo. Por lo tanto, el Dios vivo y verdadero condena a ese mundo espiritual que se aparta de servirle a él. Así que si el hombre está en una posición donde se ha apartado de servir a Dios, pues entonces está en la misma condenación en la que se encuentra esa parte del mundo espiritual que también se ha apartado de servir a Dios. O sea, los ángeles se pueden dividir en dos grupos: los ángeles que se mantienen fieles a Dios
y los ángeles que se apartaron de Dios. De modo que se puede decir que los ángeles santos sirven a Dios y los ángeles que se apartaron de la gloria de Dios y se apartaron hacia la rebeldía contra Dios, pues están bajo condenación. Ahora, la religión de ídolos es una religión que está creada y dirigida por estos ángeles caídos, condenados, y por lo tanto todos los hombres que sigan a esos ángeles, los cuales se dirigen hacia una condenación segura, pues si alguien está siguiendo a esos ángeles que van a parar en la condenación, pues ¿a dónde irán a parar aquellos que siguen a ángeles que ya están condenados? Pues van a ir a parar a la misma condenación, no tendrán un destino diferente. Eso es muy obvio de entender, verdaderamente eso es muy simple de entender. Si usted sigue a una persona que se dirige a un barranco y se va a caer por el barranco y usted lo sigue hasta el final, pues usted terminará cayendo en el mismo barranco en el que cayó aquel a quien usted estaba siguiendo. Vaya, es un ejemplo muy infantil, digámoslo así, pero es bastante preciso si se quiere entender. Si usted está siguiendo una religión de doctrinas de demonios, demonios que están condenados y van a parar como destino final en el infierno y en la condenación absoluta, pues si usted los está siguiendo a ellos, usted terminará en la misma condenación de ellos, no terminará en otro lugar. Porque es imposible que usted termine en otro lugar si los está siguiendo a ellos hacia la condenación de ellos. Entonces, definitivamente no queda otra opción. Ahora, o sí, la otra opción sería volverse al Dios vivo y verdadero. Pero para hacer para poder contemplar el contraste, la diferencia entre ser siervo del Dios verdadero o servir en una religión de idolatría, vamos a ver la diferencia entre este texto que estamos viendo de Isaías 44:21, cuando dice, Dios le dice a Israel: yo te formé, tú eres mi siervo, yo te formé, yo soy tu Señor, tú eres mi siervo. En contraste, a diferencia, nos encontramos con el idólatra en su religión de ídolos, y vemos lo que dice el capítulo 44 de Isaías anteriormente, cuando vimos en el capítulo 4 de nuestra serie la irracionalidad de la idolatría. Allí vimos y recordamos cómo el hombre iba al bosque. En el bosque recogía leña, llevaba esa leña a su casa y la usaba como combustible para cocinar. Por ejemplo, nosotros tenemos un fogón que no usa leña, pero para ponerlo en contexto, para cocinar usabas leña de la que trajo del bosque para cocinar. Esa leña la usó, la obtuvo de árboles que crecen en el bosque, árboles que se crían con la lluvia, árboles que Dios creó, árboles que Dios mantiene. El Dios verdadero crea los árboles, el Dios verdadero mantiene a los árboles. El hombre va, toma leña de esos árboles, va a su casa, usa esa leña como combustible para quemar, para calentar su hogar, para cocinar su comida, y de un pedazo de palo que le sobró de esa leña, se puso con un cuchillito ahí, le dio forma y hizo un muñequito. Y ese muñequito, a ese muñequito que hizo con sus propias manos de palo, le llama Dios. Y se postra delante de ese Dios creado con sus manos. Y le dice: líbrame, porque mi Dios eres tú. Sin palabras. Increíble. Entonces, la diferencia está en que en el caso que estamos viendo del versículo 21,
Dios es el creador de su pueblo. Por lo tanto, Dios es el Señor sobre su pueblo y su pueblo le sirve. Ahora, el idólatra invierte las cosas. El idólatra va al bosque, coge un pedazo de palo de un árbol que Dios creó y que Dios mantiene. Hace de ese pedazo de palo un muñeco hecho a su imaginación, un muñeco hecho de acuerdo con su imaginación. Él, como idólatra, como hombre, es el creador del muñeco, pero el muñeco se convierte en Dios para él. Y él se hace siervo de su creación. Cosa de locos. Es que el colmo de la tontería. El colmo de la tontería. Porque lo lógico, lo lógico, lo obviamente lógico, es como dice el verso 21, que estamos leyendo en Isaías 44, 21. Dios es el creador de Israel, Dios es el creador, el formador de su pueblo y por lo tanto Dios como creador es el Señor de su creación. Pero el idólatra no. El idólatra va al bosque, coge un pedazo de palo, él crea a un muñeco y el muñeco se convierte en Señor de su creador. El colmo del absurdo. El colmo de lo absurdo. El muñeco creado de palo se convierte en el Señor de su creador. Entonces, volvemos otra vez al capítulo 4 de nuestra serie. La irracionalidad de la idolatría. Lo irracional. El colmo de la tontería. El colmo de la tontería. A modo de anécdota, recuerdo que yo, estando en Cuba, trabajé en un almacén de metales, de distintos tipos de metales. Había metales de muchas cosas allí. Tuberías, vigas, angulares, barras macizas, barras corrugadas, barras lisas. En fin, tubería galvanizada, tubería de acero negro, había muchos metales y bobinas de planchas de metal, en fin, un almacén lleno de cosas de metal. Y entre los trabajadores del lugar había un inspector que era el que se encargaba de verificar que la carga que se despachara fuera la carga correcta, que fuera el peso correcto, que no hubiera ni de más ni de menos, en fin, que no hubiera ningún despacho mal realizado. Bien, un inspector, pero ese inspector era idólatra, él practicaba la idolatría. Un día llevo mi Biblia, pero recuerdo que era una Biblia versión popular, Dios habla hoy, en un lenguaje mucho más, digamos, dinámico, sencillo, un lenguaje bastante actualizado. Y le di a leer el pasaje de Isaías 44, este pasaje, este mismo capítulo. Él lo leyó, increíblemente lo entendió. Bueno, increíblemente es que es un pasaje muy claro, un pasaje tan obvio que cualquiera que lo lee lo puede entender. Él lo lee y después que lo lee me mira y me dice, tú me estás diciendo estúpido. Así me dijo, tú me estás diciendo estúpido. Y yo dije, mira, ese libro específicamente y ese capítulo del libro de Isaías lo escribió el profeta Isaías. Y como ya dije, 500 o 700, no recuerdo bien ese detalle. Me disculpo por ese detalle. No recuerdo bien si fueron 500 años o 700 años. El caso que fueron 5 siglos mínimo antes de Jesucristo. O sea, es imposible que yo haya escrito ese capítulo. Así que si tú encuentras que la lectura de ese capítulo te muestra la insensatez, si ese capítulo te está mostrando tan claramente al punto de que tú lo entendiste muy bien, la insensatez de la práctica de la idolatría, no me puedes culpar a mí, porque yo no escribí ese libro, yo no escribí ese capítulo, ni yo me llamo Isaías. Definitivamente, no soy yo. Si tú lees ese pasaje de la Biblia y encuentras que ese pasaje te hace ver tonto, es porque es tonto. Verdaderamente, es que no tiene otra palabra, es que es tonto. Y él lo entendió tan claramente que él me mira y me dice, tú me estás diciendo estúpido. Bueno, no soy yo.
Si tú entendiste eso, lo cual es muy correcto, pero no soy yo quien te lo está diciendo, porque yo ni me llamo Isaías ni viví 500 años antes de Cristo, ni escribí ese libro. Entonces, es que es muy claro, es que es tan obvio que es imposible que una persona medianamente inteligente no lo entienda. Es imposible que no lo entienda. Dios es el creador, por lo tanto Dios es el Señor. Es lo lógico. Si usted crea, por ejemplo, estamos filmando este video usando un teléfono. Yo no sirvo al teléfono. El teléfono es la creación. El teléfono me sirve a mí. Cualquier objeto que usted vea aquí, por ejemplo, en pantalla, de aquí se ve mi cocina, usted puede ver ahí el fogón, puede ver el microondas, puede ver el refrigerador, lo que sea que usted vea ahí, eso me sirve a mí, no yo a él, porque yo no sirvo al microondas, el microondas me sirve a mí. Es que es lo lógico. Ahora, en el mundo de la idolatría es al revés. Increíblemente, usted crea un muñeco y ese muñeco de palo, de piedra, de la materia que sea, un muñeco, una obra muerta en sí misma, y de la manera más increíble posible se convierte en el Señor suyo. Entonces, es el colmo de lo absurdo. El colmo de lo absurdo. Ahora, ¿por qué podemos afirmar que son doctrinas de demonios? Porque es que no queda otro camino, amigo mío. Es que no queda otra opción. Que vas a pensar, si eso fuera de Dios, entonces el Dios verdadero tendría que llevarse la gloria, pero tú le estás dando gloria a un muñeco de palo, a un muñeco que no es Dios. Pero lo más consciente, lo más irónico de esta cuestión es que tu conciencia te dice claramente que hay un Dios verdadero. Tu conciencia te dice que fuera de ti, que aparte de nosotros, existe un mundo espiritual y dentro de ese mundo espiritual hay un Dios. Pero increíblemente, a pesar de que tu conciencia te está mostrando esa realidad, tú no le quieres dar a Dios, al verdadero Dios, la gloria que Él merece. Y ya explicamos este asunto, no vamos a volver a entrar en detalles, que ya saciadamente hemos hablado de eso en capítulos anteriores de esta serie. La cuestión está en que el Dios verdadero no es un Dios manipulable, no es un Dios corruptible, no es un Dios negociable, a diferencia de los ídolos, de los dioses de palo, que sí son negociables, que sí son corruptibles, que sí son manipulables, y entonces es más cómodo servir a esos dioses de mentira, pero es más cómodo, porque el fin último que el idólatra está buscando no es la gloria de Dios, es la satisfacción de sus deseos y la búsqueda de poder para satisfacer deseos personales. O sea, el idólatra no está buscando cambiar su vida, mejorar su vida delante de Dios, agradar a Dios. El idólatra no está buscando eso. Incluso en el mejor de los casos, incluso entre las personas más, digamos, conscientes al respecto, o más reverentes incluso en este asunto, incluso hasta humanamente hablando, las más humildes, las más sencillas en ese mundo de la idolatría, solo están buscando la satisfacción personal como fin máximo. No están buscando la gloria de Dios como fin máximo. Y por eso es que no van a Dios, porque con Dios no hay negociación. Con Dios no hay negociación. Con Dios es como es o no es. Ahora, con los ídolos no. Con los ídolos tú puedes negociar. Tú puedes entrar en un dime que te digo. E incluso, si el ídolo no te responde favorablemente, tú puedes hasta ponerlo de castigo. Tú puedes negarle el sacrificio. Tú puedes ponerlo en la azotea a coger sol. Tú puedes ponerlo virado hacia la pared para que no vea nada más. O sea, tú puedes tener hasta represalias y contra el Dios tuyo. En fin, eso, la idolatría permite todo eso. Pero es porque detrás de eso lo que hay son ángeles caídos, demonios, engañadores, engañando a mucha gente que se dejan engañar porque les resulta cómodo. El culto de la idolatría les resulta cómodo. Con Dios no hay negociación. No van a transigir con Él. No se van a someter. No lo harán. No lo harán. Esa es la realidad. A menos que Dios de alguna manera use
digamos, puede ser este material mío, puede ser la predicación de otro cristiano, no importa, que Dios use su palabra para hacerte entender tu necedad, porque no hay otra palabra, tu necedad. No digo esto para ofenderte, quizás tú, no, me está ofendiendo. Amigo mío, no, mi intención no es ofenderte, mi intención es que tú abras los ojos y que no te engañes más. Después de esto, tú no puedes decir, no, es que yo no sabía, perdón, tú estás engañado, pero tú persistes en ese engaño, persistes en mantenerte engañado, pero no puede ser así, no funciona así. Esos ángeles, demonios, que se apartaron de Dios, que se apartaron de la gloria, que no se quieren sujetar a la obediencia a Dios, sobre ellos pesa una sentencia de condenación que no tiene revocación, no va a ser revocada, no va a ser cambiada. Sencillamente ellos tienen un tiempo señalado para ir a esa condenación y van a arrastrar con ellos a todos los que lo sigan. Si tú estás siguiendo una doctrina de demonios en un culto de ídolos, tú estás siguiendo a ese demonio hacia su condenación y terminarás en la misma condenación que él. O sea, la opción para escapar de ese destino terrible es hacer las paces con Dios, con el Dios verdadero, reconciliarte con el Dios verdadero y abandonar toda esa práctica idolátrica que es abominación delante de Dios. Esas son las opciones, no hay más. Entonces, dice y el libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 al 28. Leemos allí la palabra de Dios. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. O sea, Dios es el creador. Volvemos al mismo punto. Isaías dice, yo soy tu hacedor, yo te hice, tú eres mi siervo. Aquí volvemos a lo mismo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Quién es el creador? Dios. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre. ¿Quién es el creador? Y creó Dios al hombre. Dios es el creador. A su imagen, a imagen de Dios, lo creó. A imagen de Dios, Dios creó al hombre. Varón y hembra, o sea, creó la pareja humana, varón y hembra. No creó varón y varón para estos que les gusta la ideología de género y les gusta que si yo soy transgénero, no sé qué, a los que les gusta eso, pues Dios no creó la cosa así. Dios no creó varón y varón, Dios no creó hembra y hembra. Dios creó varón y hembra. Entonces, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios puso al hombre como un administrador de los bienes de este mundo. Él le dio cierta autoridad para gobernar en este mundo. Dios sigue siendo el dueño y Dios sigue siendo el Señor de toda la creación, incluyéndonos a nosotros. Pero dentro de toda ese, digamos, los roles a desempeñar como hombres en este mundo es que se nos dio cierta autoridad para administrar. Cuando dice señorear, gobernar, entiéndase que estamos administrando esta creación de Dios, que es suya, que le pertenece a Él y de la cual Él sigue siendo el dueño y el Señor. Bien, nosotros, nuestra autoridad aquí responde a la voluntad de Dios. O sea, nosotros podemos señorear, gobernar, administrar, pero el permiso que tenemos para hacer eso es en conformidad a la voluntad del dueño, porque los dueños no somos nosotros, es el creador. Y así es como funciona. Dios es el creador, Dios es el dueño. Dios es el creador
Su creación le sirve a Él. Nosotros somos creación, le servimos a Él. Si usted no quiere servir al Dios verdadero, terminará sirviendo ídolos. Pero eso es el colmo de la tontería. Porque entonces los ídolos, Dios no los va a hacer. ¿De dónde van a salir los ídolos? Pues de las manos suyas. O sea, usted sería el creador de su Dios. Y esa creación suya sería el Señor suyo. El absurdo, el colmo del absurdo. Usted como creador es el siervo de su creación. Eso es producto de una ideología rebelde que no quiere someterse al Dios verdadero, pero al final termina sometiéndose a un pedazo de palo. No se quiere someter al Dios verdadero, pero se somete a una piedra. Juzgue usted mismo. Juzgue por su propia mente, si no es absurdo. Si no le pasa a usted lo mismo que al inspector de allá del almacén donde yo trabajaba, que leyó la escritura y entendió muy bien lo absurdo de su práctica, al punto de que entendió que la Biblia le estaba llamando estúpido, al punto de que él mismo me lo dijo. Me quiso como que derramar sobre mí, pero no, perdón, la Biblia no la escribí yo. Si tú entendiste eso, lo cual está bien entendido, entiende que eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios dice. Entonces, espero que tú lo entiendas también. Y espero que si lo entiendas, tomes la decisión correcta, que es la de volverte de los ídolos muertos a la obediencia al Dios vivo. Porque si vas a ser obediente a alguien, hombre, sé obediente del verdadero Dios y no de un palo. Porque hay que ser medianamente inteligente nada más para darse cuenta de eso. No es mi intención ofenderte. Repito, eso yo en un video anterior aclaré ese asunto. No estoy diciendo esto porque te quiero ofender. No es que yo quiera que tú te ofendas. Sino que lo que quiero es que tú despiertes. Que te des cuenta. Que te des cuenta de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que estás siendo tonto. Porque si te sometes a un palo, no tiene sentido, hombre. Tú te tienes que someter a Dios. Al Dios verdadero. Ya que tú estás creando un Dios al cual te quieres someter, pues, hombre, ya existe un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo que existe. Sométete al verdadero Dios. De hecho, el único Dios que puede salvar. Porque esos dioses de palo y de piedra no te pueden salvar. Ah, tú dices, no, ahí hay poder. Eso lo vimos en el capítulo de nuestra serie, el capítulo anterior de nuestra serie. Sí, hay poder porque detrás de ese ídolo de piedra hay un demonio poderoso. Y te va a mostrar poder precisamente para mantenerte engañado. Claro que va a haber poder ahí, pero es un poder engañoso. Un poder que te va a llevar a la condenación a la que está destinado ese ángel caído, al cual tú estás siguiendo. Acuérdate de la ilustración que te puse, un poco infantil, pero muy cierta. Si tú estás siguiendo a un hombre que se va a despeñar por un barranco y tú lo sigues hasta el final, hombre, pues vas a terminar en el mismo lugar. No vas a terminar en otro lugar. Es que es muy obvio. Es que no, eso no tiene otra explicación. Vas a terminar en el mismo lugar. Si ese ángel, ese demonio va a terminar, su destino es la condenación eterna, y tú lo estás siguiendo y lo sigues hasta el final, vas a terminar en la misma condenación de él. No vas a terminar en otro lugar. Es así de simple. No es otra cosa. Esto no es tan complicado como para no entenderlo. Entonces, es Dios el creador y es Dios, por lo tanto, el que debe ser servido como Dios, porque es el Dios creador, es el Dios verdadero. ¿Recuerda usted cuando tratamos en el capítulo 4 de nuestra serie lo irracional de la idolatría? Como en el capítulo 4 Isaías nos hablaba de los idólatras yendo al bosque, que escogían un leño de entre los árboles que criaron. Esos árboles se criaron con la lluvia, evidencia que muestra que esos árboles los creó y los mantiene el Dios verdadero, creador del universo. Parte del leño, parte de la leña que recogió del bosque, el idólatra lo empleó como combustible para cocinar su alimento, para calentar su casa, y luego de la madera que le sobró, de la manera más irracional posible, creó un muñeco de palo,
le llama a Dios, se postra delante de ese pedazo de palo y le dice: líbrame porque mi Dios eres tú. Y le pide por su vida a un muñeco de palo que él hizo con sus propias manos. Como ya hemos dicho, el colmo de la tontería. El caso es que los ídolos son creaciones humanas, producto de la imaginación de los artífices que le dan forma al crear sus imágenes. Los creadores mismos de esos ídolos son hombres, los mismos hombres cuyas conciencias les dicen claramente que ellos como hombres no son dioses. O sea, el creador de ídolos es un hombre que conscientemente sabe que él no es un dios, pero a su vez está creando de un pedazo de palo o de cualquier otro material, está creando una imagen conforme a su imaginación, y a esa imagen creada con sus propias manos le llama Dios, le llama Padre espiritual, y se postra delante de su propia creación y le pide por su vida a su propia creación. Sin palabras. Sin palabras. Es que el colmo de la tontería, bueno, dítelo tú mismo, dítelo tú a ti mismo. El colmo de la tontería. Creados pedazos, imágenes creados con sus propias manos. No se da cuenta, no discurre para consigo mismo, como ya lo vimos ya en el capítulo 44. Para no decirse a sí mismo: es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Es pura mentira esto que está en mis manos. Pura mentira. Es increíble como un hombre que sabe que no es Dios busca crear un ídolo y llamarle Dios al ídolo que es producto de su propia creación. Por más que lo digo, no logro salir del asombro. Me pregunto dónde está la inteligencia de estos hombres. Quiero aclarar que no estoy diciendo que estas personas no tengan ninguna inteligencia. Definitivamente no es el caso. Yo conozco personas que ya he dicho, son personas que practican estas religiones de idolatría y son personas a las que uno aprecia. Son personas a las que uno considera amigos en lo personal, pero que no podemos compartir la misma intimidad espiritual. La misma intimidad espiritual no la podemos compartir. Ellos comparten un mundo espiritual condenable. Nosotros, los que decidimos, decidimos, pero bueno, eso vamos a decirlo de esa manera aquí. Esa decisión que tomamos no fue producto de nosotros mismos por nosotros mismos. O sea, Dios obró en nuestras vidas para que un día pudiéramos tomar esa decisión. Gloria a Dios que Dios hizo esa obra en nuestras conciencias para que un día nosotros pudiéramos tomar esa decisión de seguirlo a Él, al Dios verdadero, de reconciliarnos con Él, de hacer las paces y de someternos en obediencia a Él. Una obediencia que en este tiempo, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, que no nos es quitada absolutamente, no es del todo perfecta, pero que va encaminada hacia buscar la gloria del verdadero Dios. En tanto que el que practica la idolatría permanece en una condición de tinieblas espirituales. No solamente oscurece su entendimiento, sino que se mantiene obstinadamente rebelde al verdadero Dios. Puede ser que el idólatra piense que está sirviendo a Dios, pero realmente no lo está haciendo. No solo no lo está haciendo, sino que está andando en un camino que es arbitrariamente contrario a la voluntad de Dios, y terminará en la condenación, triste y lamentablemente, a menos que se arrepienta de ese pecado y se vuelva al Dios verdadero y se reconcilie con el Dios verdadero y abandone toda esa práctica de idolatría y cualquier otra práctica pecaminosa que haya en su vida. Sí, porque Dios no solo condena la idolatría, condena cualquier otra práctica que se opone a su voluntad. Entonces,
Jamás un hombre podrá crear un Dios. Eso téngalo por seguro. Jamás un hombre podrá crear un Dios. Como ya vimos en el capítulo 2 de nuestra serie, de esta serie, Dios afirma ser uno y único. Jamás un hombre podrá crear un Dios. Fuera del único Dios verdadero no existe ni existirá Dios alguno. Uno de los atributos de Dios, uno de los atributos del verdadero Dios es que Él es infinito. Dios es infinito. En el primer libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento, primer libro de los Reyes, capítulo 8, se nos narra cómo se inauguró el templo que Salomón construyó en Jerusalén. En el verso 27, en el versículo 27 del capítulo 8 del primer libro de los Reyes, se nos dice unas palabras de la oración que elevó el rey Salomón, y son palabras muy interesantes. Él dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Él dice, los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he creado, esta casa que yo he construido, cuanto menos podrás contenerte esta casita que en comparación con el universo no es nada, es menos que una molécula. Si los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, Dios es infinito. O sea, si los hombres pudieran crear dioses, tendríamos que preguntarnos dónde se hallaría lugar, dónde se hallaría espacio para un Dios diferente del Dios que lo llena todo. Que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dios es más grande que los límites del universo. Dios es más grande. Dios supera los límites de nuestro universo o de cualquier mundo o de cualquier universo que exista. Dios supera todos esos límites. Entonces, yo me pregunto, si un hombre crea un Dios, ¿dónde aparecería? ¿Dónde lo pondría? ¿Cuál sería el lugar de su habitación? Si Dios lo llena todo. Vamos a hacer una pequeña aclaración. En uno de los capítulos anteriores de nuestra serie hablamos de dos tipos de idolatría, de religiones idolátricas, que curiosamente son monoteístas. O sea, la mayoría, la inmensa mayoría de las religiones idolátricas son politeístas. O sea, creen en la existencia de muchos dioses, dioses mayores, dioses menores, dioses semidioses y cuanta cosa se les ocurra, porque la idolatría es producto de la imaginación del hombre. Por lo tanto, lo que sea que se le ocurra a un hombre cabe dentro del mundo de la idolatría. Ahora, hay dos religiones que son idolátricas también, porque todo Dios falso es un ídolo. Todo Dios falso es un ídolo. Una es el Islam, ya hablamos de eso, que el Dios Alá, el Dios del Islam, es un Dios de la imaginación de los islámicos. No es un Dios verdadero, no existe. Pero es un Dios único. O sea, hay una religión monoteísta que solo cree en la existencia de un solo Dios. Y para el Islam, Alá es Dios y no existe otro Dios. Ellos en ese sentido aborrecen toda otra forma de idolatría. Pero ellos también son idólatras porque creen en un Dios falso. El Dios de la imaginación de ellos. Un Dios falso. Otra forma de idolatría un poco más burda que ese del Islam, pero igualmente monoteísta, es el panteísmo. No vamos a entrar en detalles. Es una palabra griega compuesta, una palabra compuesta por dos palabras griegas, pan y teos. Pan significa todo y teos Dios, o sea, Dios en todo y en todo Dios. Para el panteísmo, Dios existe en toda la creación y forma parte de la creación misma. O sea, un panteísta mira un árbol y dice, en el árbol está Dios. Un panteísta mira una piedra y dice, en la piedra está Dios. Un panteísta mira un gusano y dice, en el gusano está Dios. Lo que sea. El panteísta cree que Dios está en todas partes, pero en el sentido de que forma parte de todo. Ahora, el Dios verdadero tiene la virtud o tiene el atributo de la omnipresencia, pero no es lo mismo que panteísmo.
La omnipresencia significa que Dios puede estar presente en todas partes, pero no significa que Dios forme parte de todas las cosas. Dios no forma parte de la creación. Dios es trascendente e inmanente. O sea, trasciende a la creación, es aparte y independiente de la creación, y es inmanente porque es independiente. O sea, trasciende y es independiente de la creación. O sea, Dios no forma parte de la creación. Dios no está ni en el árbol ni en la piedra, pero Dios puede estar presente en todas partes. No significa que forme parte, no forma parte de la creación, sino que está presente en forma, digamos, personal, está presente en todo lugar. Es omnipresente, eso es otra cosa. Pero no es, el panteísmo es también otra forma de idolatría. Ahora, Salomón dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, no te pueden contener. Dios supera, Dios es mayor que los límites de todos los universos que puedan existir, tanto materiales como espirituales. Dios supera los límites de todos los universos que existan. Dios supera eso. Entonces, ¿dónde se hallaría lugar para otro Dios si Dios lo llena todo? No hay espacio para otro Dios, no existe otro Dios, es que no puede existir. No puede existir otro Dios. Entonces, seguimos con nuestra serie y vamos a terminar ya aquí. Los creadores de imágenes, los formadores de ídolos, no entienden que fuera del único Dios verdadero no existe ni puede existir otro Dios. Porque en todo el universo, tanto en el universo material como en el universo espiritual, no hay espacio para que otro Dios encuentre lugar. Por lo tanto, el hombre que no es Dios en sí mismo no puede crear dioses. No puede ser. Los creadores de imágenes, creadores de dioses de palo y de piedra, no son dioses de verdad. No son verdaderos dioses. Ahí no hay ningún Dios. Ahí no hay Dios alguno. Y los seres espirituales que existen, que también son parte de la creación, el hecho de que existan seres espirituales no significa que sean dioses. No son dioses, son criaturas. Criaturas con otras características, criaturas con otros poderes. Por ejemplo, nosotros tenemos ciertos poderes en el sentido humano. Podemos ver, podemos palpar, podemos oler, podemos gustar, podemos escuchar, podemos caminar, podemos construir, podemos pensar. O sea, hay ciertos poderes en nuestra mente, en nuestra naturaleza. Pero eso no nos hace dioses. Somos criaturas. Y por ser criaturas no somos dioses. Independientemente de nuestras capacidades, potencias o poderes, como usted quiera llamarlo. Pero eso no lo hace un dios. Usted tiene conciencia plena de que usted no es un dios. Porque si usted tuviera la idea de que usted puede ser un dios, entonces usted no necesitaría acudir a dioses de palo y de piedra. No lo haría. Si usted tuviera conciencia en sí mismo de que usted puede ser Dios para sí mismo, entonces ¿para qué necesita un Dios de palo siendo un Dios inferior a usted? ¿Para qué necesitaría eso? Usted como idólatra, usted busca la adoración de dioses de palo y de piedra porque usted tiene plena conciencia de que usted mismo no es un Dios. Entonces, lo que estamos viendo es que es imposible que el hombre pueda crear dioses. No puedes crear dioses. No existen. No hay lugar para ellos. Pero además tú no tienes la capacidad de crear un ser que te supera a ti. Es imposible. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Tú puedes crear cosas que pudiéramos catalogar de, no sé, asombrosas incluso. Pero no son superiores a ti. Aún las cosas más asombrosas que tú hayas podido crear, no digo tú como individuo, sino tú como género humano, tú como hombre. Es decir, las cosas que los hombres han creado, aún las cosas más asombrosas que los hombres han creado, no son superiores a los hombres mismos. No son superiores a nosotros. No, que si la inteligencia artificial no es superior a nosotros. No lo es. Digamos que tiene características que pueden hacer algo que para un humano común normalmente no competiría. En ese sentido,
digamos, por ejemplo, con lo que es la inteligencia artificial, porque siendo una máquina, siendo un procesador que no tiene necesidad de descansar, de dormir, etcétera, etcétera, puede estar procesando, computando, organizando datos, en fin, de una manera más, digamos, productiva. Pero esa inteligencia responde al creador. No es independiente del creador. Esa inteligencia no puede obrar independientemente de la programación de su creador. No lo puede hacer. No es superior a ti. No lo es. Nada de lo que hayamos creado nosotros como hombres, como humanos, quiero decir, no como individuo. Yo como individuo a lo mejor no he creado ni una silla, pero como género humano, todo lo que hayamos creado no es superior a nosotros. No lo es. Usted no puede crear un Dios. No lo puede hacer porque usted mismo no lo es. No puede. Y además porque no hay lugar para otro Dios. No hay, los cielos de los cielos no pueden contener al Dios vivo. ¿Dónde pondrías un Dios distinto? ¿Dónde lo ubicarías? ¿Cuál sería el lugar donde podrías poner a un Dios que no esté ocupado por el Dios verdadero? No hay manera. Entonces tienes que darte cuenta de eso. En el libro de Génesis, los capítulos 1 y 2 nos dan un relato de la creación. Dios es el creador de todo, tanto del mundo material como del mundo espiritual, con todo su universo, como sea. En toda esa creación solo hay un creador, solo hay un Dios único y verdadero. Cuando todo estuvo listo, cuando Dios hizo toda la creación y todo estuvo listo y todo estuvo dispuesto para recibirnos a nosotros, entonces Dios nos creó a nosotros y nos creó a su imagen, a su semejanza, lo que nos dio ciertas facultades a nosotros como criaturas, como por ejemplo las facultades del arte, la creatividad, la inteligencia, el lenguaje, etcétera, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero no nos hizo como si fuéramos seres divinos. El hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios no significa que seamos como pequeños dioses. No lo somos. Pero de eso no hay necesidad que nos aclaren nada, porque tenemos plena conciencia. La idolatría demuestra, la práctica de la idolatría demuestra perfectamente que usted tiene conciencia de que usted no es un Dios. Porque si usted fuera un Dios, aunque fuera un Dios pequeño en comparación con el Dios supremo, usted no necesitaría crear un Dios de palo y someterse en obediencia a un pedazo de palo, a un pedazo de piedra, al cual le está llamando Dios. Usted le llama a Dios a ese pedazo de palo porque considera que detrás de ese pedazo de palo hay un Dios que es superior a usted. Pero eso demuestra que usted tiene conciencia de que usted no es Dios, de ninguna manera. Ni grande ni pequeño. Usted no es Dios. Sencillamente usted es una criatura que necesita de Dios. Entonces, esa es la realidad. Cuando no tienen una correcta relación con el Dios único y verdadero, pues entonces buscan en la idolatría hallar a dioses para encomendarle sus vidas. Nada puede ser más patético que un hombre quien es creado a la imagen y semejanza de Dios y ver a ese hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, ver a ese hombre creando con sus propias manos una imagen de su imaginación de materia muerta y a esa cosa extremadamente inferior llamarle Dios, postrarse delante de esa cosa de piedra, de palo muerta y implorarle por su vida. No es de extrañarse entonces si a la idolatría Dios le llama cosa abominable. Cosa abominable. Espero que este video sea de gran impacto y de gran edificación para tu vida. Dios te libre de la idolatría. Dios te guarde de ese mal tan terrible. Dios te ayude a reconciliarte con el Dios verdadero y a escapar de la condenación de los demonios. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo, o espero verte en un próximo video.